Shalom, queridos siervos. Nuevamente aquí les saludamos y les traemos otro mensaje más por el favor inmerecido de Yahweh, por el favor inmerecido hacia nosotros, de nuestro Padre Yahweh, por supuesto, quien nos bendice a nosotros con bendiciones desde arriba, desde lo alto y desde acá abajo también, queridos corderitos. Y estamos en el afán de no seguir creciendo en conocimiento hasta que no hayamos llegado al entendimiento del conocimiento que ya tenemos. Que está faltando entendimiento, queridos corderos, pero pronto, miren, así de rápido lo vamos a capturar, vamos a poseer ese conocimiento, bendito sea por el favor de Yahweh, que nos da todo lo que necesitamos. Ya tenemos las piezas, tenemos las herramientas, ahora vamos a armar el rompecabezas completo. Porque necesitamos poner en perspectiva, ya que hay tanto falso maestro engañado, queridos corderos. No importa si están engañados o son ingenuos a su engaño, o si están conscientes, están engañados. Y en su trabajo de enseñar están engañando a otros. Algunos lo saben, los cabecillas, los jefes, los más altos, lo saben. Pero como les entra dinero a la platica, les gusta más eso, queridos coditos, que servirle al Elohim que viene. Me les gusta más el Elohim que está. El amante, el amo del dinero, querido codito, el demonio. Entonces vamos a nosotros a concentrarnos en dar una serie de mensajes que nos ayudan a nosotros a entender situaciones y circunstancias, de las cuales tenemos muchos versículos, muchos textos y pasajes bíblicos, pero que de alguna manera no logramos entender, no logramos armonizar para entenderlos como debemos. Por eso mismo, porque no nos han sido dados, explicados, enseñados por maestros que los entiendan. No estoy hablando de mí mismo, estoy hablando de los que se los han dado a ustedes, que también han tratado de darme esos mismos explicaciones, esos mismos textos, todos sacados de contexto a mí y a todos los demás pastores como si fuéramos ingenuos, porque ellos no saben quiénes somos. Entonces ellos los disparan y los sueltan y los reparten por aquí a diestra, siniestra, para el que con maíz para los pollos, el que quiera que pique, que coma. Y nosotros, ¿qué es esto? Ciertamente la verdad no la sabe todo el mundo, pero esta gente están procurando que nadie la sepa. Y no puede ser, queridos siervos. Así que vamos a la triste situación del mundo y del caído Israel. Así se llama este mensaje. Es el título que le hemos dado. Porque habla de la triste situación del mundo, de las naciones del mundo, que están caídas, siempre fueron caídas. Y del Israel, que también está caído. Nadie puede salir por sí mismo de su encierro en desobediencia si Yahweh no lo saca por su misericordia. Ese es el tema de este mensaje, querido pueblo. Y vamos nosotros rápido, satisfecho en el día 6, a este mensaje que tenemos pregrabado. Shalom, queridos siervos. Queridos siervos, vamos a entrar en la palabra de Yahweh. Vamos a adentrarnos en la verdad de Yahweh, en la verdad de su Hijo. Y pues tenemos que ir a los hechos, tenemos que ir a las escrituras, tenemos que ir al pasado para ver de dónde viene todo lo que vamos a hablar y todo lo que estamos presenciando hoy, porque todo lo que está sucediendo hoy pues viene de algo, como consecuencia de algo que alguien hizo antes o ayer o hace muchos años o hace muchos milenios. Y fíjense ustedes que cuando Yahweh creó la tierra y creó todo lo que en ella hay, todo lo creó bueno y perfecto, y descansó satisfecho en el día 7. Y luego, queridos corderos, pues intervino la serpiente, Satanás, en el jardín del Edén, y sedujo a Eva, quien sedujo a su esposo Adán, y pecaron por culpa de la serpiente, y por culpa de Eva y luego Adán, pues no haber atendido bien a la palabra de Yahweh, que no comieran del fruto, y desobedecieron.
Entonces aquel orden que había, aquella armonía, aquella preciosa perfección que había en el planeta Tierra, se fue a pique, se desbarajustó la creación completa, pasó de manos el trono terrenal a Hasatán, queridos codritos, siendo que Hasatán cuando era lucero tenía el trono, pero estaba sometido a Yahweh, pero ahora lo retuvo estando en oposición, en rebelión a Yahweh, porque Adán y Eva se lo permitieron, le entregaron el poder del trono terrenal por completo. Más bien el trono lo hubiera tenido Adán, pero Hasatán se lo quitó con engaño. Hasatán, cuando era lucero, lo que tenía era potestad y responsabilidad de presidir sobre la creación original, sobre la creación de la tierra y mantenerla en su estado perfecto. Y llevar reportes a Yahweh de lo que estaba pasando aquí en la tierra, porque Yahweh no necesita reporteros, pero él crea sus malachim y le gusta probarlos y le gusta usarlos de reporteros para ver qué le reportan, para ver qué le hacen, para ver cómo le obedecen, para ver qué le informan, a ver si son fieles o no, querido Cristo. No tiene derecho él como alfarero a hacer lo que le dé la gana con su creación espiritual o terrenal, claro que sí. Pues eso hizo Hasatán, ¿verdad? Pero Yahweh lo tenía todo tomado en cuenta desde el principio. Sin embargo, eso no deja de ser malo, y eso no por nada del mundo se convierte en la voluntad de Yahweh, porque la voluntad de Yahweh seguía siendo lo opuesto, que el hombre obedeciera, no que desobedeciera. Y entonces los desobedientes y el instigador de esa desobediencia, Hasatán, la serpiente, fueron hallados responsables y culpables. Bueno, de hecho, querido Cristo, Yahweh maldijo la serpiente, maldijo a Adán y Eva, y maldijo la tierra, y maldijo todo lo que tenía que maldecir en su justicia, ¿verdad? Pero qué triste y qué decepción tan grande, que si no hubiera sido por aquella caída de Adán y Eva, toda la descendencia de la gente, todas las personas que hay en este mundo, fueran buenas y fueran perfectas y estuvieran viviendo vidas largas en estos cuerpos físicos de carne y hueso, sin sufrir deterioro. Fíjense ustedes, porque y sin morir, sin sufrir la muerte, porque lo que trae la muerte es el pecado. Pero tuvieron una descendencia toda, pues, que era un asco. Ya ustedes ven, queridos Cristo, que sus primeros dos hijos, a Caín y Abel, uno mató al otro enseguida. Entonces siguieron teniendo hijos Adán y Eva, y unos salían así más o menos buenos, otros malos, otros peores, que seguían teniendo hijos esos hijos, y seguían teniendo hijos, los hijos de los hijos de los hijos, hasta que hemos llegado hasta donde estamos hoy. Pero antes de llegar hasta donde estábamos hoy, toda esta generación de seres humanos, de seres vivientes en cuerpos de carne y hueso, en pecado, pasaron por el escrutinio de Yahweh. Y Yahweh vio, queridos ciegos, para tiempos de Noé en el diluvio, que toda esta humanidad, toda esta descendencia de Adán y Eva, toda esta descendencia era mala, horrenda, peor que nunca. Se había vuelto de mal en peor. Y los únicos que fueron hallados justos fue Noé y su familia, y eran hijos de Set. Según la escritura dice en otro sitio, eran descendencia de Set. Porque todos los demás que murieron en el diluvio eran descendientes de otros hijos de Adán y Eva, no de Set. Entonces, y quién sabe si también habían muerto muchos en el diluvio que eran descendientes de Set, no fieles como Noé. Pero Noé era fiel, y resulta que era de la descendencia de Set, que era la que estaba sustituyendo a la descendencia de Abel, porque Caín lo mató. Entonces, después de eso, de Yahweh haber destruido esa generación
prediluviana y diluviana por completo, excepto a la familia de Noé, que sobrevivieron en el arca, esos 8. Otra vez, siglos más tarde, vuelve y pasa lo mismo. Toda esa descendencia de Noé, los hijos de Ham, de Shem y de Jafet, se habían vuelto malos, estaban en pecado, estaban adorando Baales. Pero Yahweh escogió a uno quien por medio de Abraham, queridos coditos, crearía un pueblo santo apartado de las demás naciones, purificándose para estar sin pecado y ser una nación ejemplo para el resto de las demás naciones caídas del mundo. Y ese pueblo fue Israel, los hijos de Jacob. Pero han pasado muchos siglos desde que aquel antiguo Israel original, y me refiero al que estaba compuesto por la totalidad de sus 12 tribus y no solo de Judá, desobedeció e ignoró los ruegos y advertencias de Yahweh su Elohim, trayendo sobre sí como inevitable consecuencia que sus 12 tribus fueran arrojadas a los gentiles con todas sus contaminaciones y abominaciones. ¿Qué pasó? Cayó la nación escogida. La nación santa cayó y se volvió igual que las demás naciones, desobediente, idólatra, pagana, igual que las demás. Y fueron arrojados a los gentiles, aunque en 2 etapas, en distintas ocasiones. Los del norte primero, luego los del sur, pero no importa, seguían manchados para cuando Yahshua vino. Y ellos, mientras tanto, mientras Yahshua no volviera o no alumbrara a todos los habitantes de este planeta, esas naciones, junto con la nación escogida, ahora arrojada a los gentiles también, ahora en las naciones, lastimosamente nunca más podría volver a su estado previo de celo y de obediencia que tenían cuando fueron depurados durante su peregrinaje por aquel desierto y entrados a la tierra de la promesa original, la literal del antiguo pacto por el patriarca ancestral Josué, después de que Moisés los hubo sacado de Egipto. ¿Se acuerdan? Esas 12 tribus, hoy convertidas en enormes naciones gentiles, como le fue prometido a Abraham, nunca más han conseguido tener aquella antigua Kadushá y esplendor. Y el estado espiritual de esas 12 tribus, como ya dijimos, hoy convertidas en gigantescas naciones, en Goyim, que son en su mayoría las potencias nucleares originales de este planeta del siglo XX, han estado creciendo desde que cayeron y llenando la tierra sin una ley y sin un salvador que las redima o las rescate de su estado de perdición y de empeoramiento espiritual, porque de hecho todas las naciones del mundo, y no solamente las del antiguo Israel, ante su situación de pecado y alejamiento del Elohim que las creó, irremediablemente han estado yendo en continuo y progresivo deterioro. Los pecados de los Goyim, o gente de las naciones del mundo, han estado yendo en aumento desde que el hombre fue creado y puesto sobre la tierra, queridos corderitos. Algunos gentiles, bueno, tal vez para las personas gentiles, tal vez para estas personas de las naciones del mundo, todas las naciones que están caídas, todo el mundo está como en una ceguera y está viviendo en deterioro y en progresivo aumento de iniquidad sin darse cuenta, porque nadie vive tantos siglos como para saber hace cuántos miles de años cómo era la gente, cuán distinta era la gente. Por ejemplo, a menos ser que sean llamados y escogidos y crean a la verdad, no sabrán que en el jardín del Edén Adán y Eva no era así, que la tierra no tenía este comportamiento, ni había calentamiento global, ni había enfermedades, ni había muerte. El ser humano vive apenas 70, 80, 100 años. Y todo lo que el ser humano experimenta es lo que él vive dentro de ese tiempo, dentro de ese lapso de tiempo de vida que Yahweh le da tan corto. Y empieza a ver las cosas desde que nace en este mundo como normales. Lo que mira alrededor de lo que le rodea es lo mismo para todo el mundo. Piensa que eso es así, que ha sido así siempre. No sabe que antes era mucho mejor, no sabe que antes
la gente no vivía con tanta enfermedad, con tanto problema, con tanto cataclismo terrenal, querido, con tanto catástrofe natural, con tanto, con tanta, ¿cómo se llama, querido Codrito? Aumento en los precios, inflación. No saben. Los goyim, la gente de este mundo, la gente de las naciones, la gente que está en pecado, todo el mundo está en pecado, excepto los que Yahweh haya llamado de toda esta gente que está en pecado. Ellos no saben, pero ellos han estado en aumento desde que el hombre fue creado y puesto sobre la tierra. Los pecados han estado yendo en aumento. ¿Saben, queridos Cristo? Los pecados de los gentiles sin llamamiento los mantienen bajo cadenas de maldición y prisiones o encerramientos espirituales. Ellos no pueden ver, queridos Cristo, más allá de lo que les rodea. Amados, la situación de ignorancia y del pecado de los gentiles inconvertidos es por lo tanto una muy triste. Pero más que eso, como dijimos en un texto que les enviamos hace unos días, en una situación muy peligrosa y muchas veces hasta mortal para ellos y para otras personas que los rodean. ¿En qué sentido mortal? Ya vamos a ver. Porque hay una muerte física y una muerte espiritual. Cualquiera de las dos muertes puede resultar del pecado y de la ignorancia de todas estas masas de gentiles, de personas inconvertidas de las naciones. Porque debido a la ignorancia que ellos padecen, la gente inconvertida practica el pecado y la injusticia en vez de la ley y la rectitud. Y obrando de esa forma no pueden hacer ningún bien a los demás ni a ellos mismos. Obrando de esa forma lo que pueden es causar graves daños a ellos mismos y unos a otros. Amados, y cuando las gentes inconversas transgreden, quebrantan la ley, la que sea, la de Yahweh, la de las naciones, y eso lo hacen todos los días, dice aquí, dice la Escritura. Cuando ellos hacen eso, que lo están haciendo sin conocimiento, sin tener un ápice de la verdad, de la realidad que realmente está pasando, lo que verdaderamente ellos están haciendo es pecar. Cuando ellos transgreden, cuando ellos viven como están viviendo, lo que están haciendo es pecando continuamente en distintos pecados y distintos grados de pecado y de iniquidad y de malicia y de inconsciencia o de conciencia. Y por cometer determinadas violaciones de la ley pueden llegar a ser acusados, buscados y cazados por la policía o por otras personas víctimas suyas, cuando éstas los denuncian y sus pecados se los hacen conocidos a otros, a las autoridades o a familiares, para que mira, me hizo esto, véngate de este. Mira lo que hizo este muchacho, me robó tal cosa, baby, quítale, llévale todo lo que tiene en la casa. Mira lo que hizo este, violó a mí, mátalo porque violó a mi hija. Mira lo que hizo aquella chismosa, me metió en problemas con mi esposo, vete y dale 3 bofetadas y déjala inconsciente, ¿ven? O llámele a la policía, acúsalo que se robó esto, que me robó, que lo metan en la cárcel, que la metan presa. Le ha robado a todo el mundo, ya me robó a mí, hasta aquí llegó ella, se lió con el cura de su pueblo, ¿verdad? Mira, este violador ya ha violado 4 o 5, ahora sí que no se meta con mi hija, con mi hijo, con mi mujer, porque hasta ahí llegó. Hasta ahí va a llegar, yo no se lo voy a dejar pasar como los demás. Mucha gente sin la verdad terminan así, queridos siervos y siervas. A diferencia de las personas creyentes y llamadas y escogidas de Yahweh, quienes no practican la iniquidad, porque están en la luz, porque han sido iluminados, porque han sido llamados a la verdad, a salir del engaño, a salir de Babilonia y a venir a la verdad de Yahweh. Los creyentes tienen, por ejemplo, temor a Elohim, que no tienen los gentiles. Los creyentes tienen límites y leyes que obedecer, mientras que los inconversos no, casi nunca. Le prestan muy poca atención a lo que está escrito en la Escritura, o no lo conocen, y hasta le prestan muy poca atención a lo que está escrito en los libros de las leyes de sus países. Saben que hay avenidas donde dicen máxima velocidad 80 y van a 120. Viendo el letrero le prestan muy poca atención. ¿Por qué?
porque desde que ellos son jóvenes y pequeños, desde que ellos son niños, sus padres manejaban en zona de 80 a 120 y lo ven normal. O ven normal pasarse el semáforo con la luz roja. Ellos ven una luz roja y es como si hubieran 3 luces verdes. Lastimosamente ellos no conocen ni tienen límites operacionales definidos que les eviten la calamidad eventual, porque una transgresión de este tipo de tránsito, el pasarse un alto, un paro, una señal de tránsito, el ir a exceso de velocidad, el pasarse un semáforo rojo, puede causar un accidente mortal a ellos mismos o a los demás o a cualquier otro que vaya conduciendo que choque con ellos. Y ellos actúan como si eso no fuera posible, como si nunca les fuera a pasar, y sin embargo están jugando ruleta rusa cada vez que se pasan un alto o que se comen un semáforo, y porque no les ha pasado todavía piensan que nunca les va a pasar, y por tanto lo siguen haciendo y siguen pecando de ese mismo error que les puede llevar a la muerte física y a otras personas. Y siguen robando, se han estado robando, no dejan de robar porque ven que se salen con la suya, porque no los han arrestado, porque oyen que aquel roba, que la otra roba, que muy pocas veces por televisión salen personas arrestadas por robo de cualquier cosa en una tienda, en un supermercado. Pero por esa razón y por otros pecados, muchos que los cometen, muchos pecadores de las naciones son arrestados y encarcelados todos los días por cometer los diferentes delitos que ellos cometen, que se tienen catálogo de crimen, están catalogados como crímenes por la ley. Pero ellos, cuando cometen sus pecados o crímenes, no tienen quien los ayude a salir de esas cadenas de maldición, ni tienen cómo regenerarse, ni reconocer su pecado, y por ende no tienen quien se los perdone y los haga limpios. No tienen quien los haga sentir que no son así, que no son pecadores. No tienen quien los renueve, quien les diga, mira, tú no tienes que seguir robando, eso es algo que se puede vencer, tú puedes cambiar. No tienen, y quedan encerrados en esas prisiones de tiniebla, pensando que no pueden cambiar, que son así, que así nacieron y así morirán, que no queda más remedio. Amados, solo en Mashiach pueden entender que tienen perdón de pecados, y sin Mashiach no lo entienden, y hasta de hecho niegan su pecado para poder sobrevivir emocionalmente ante este horror de ser imperfecto y de estar cometiendo pecados y de tener mala fama o haber sido agarrados, arrestados y metidos en una cárcel por robo, por homicidio, por cualquier cosa, y dicen, ¿y cómo yo terminé aquí? ¿Cómo yo cometí este pecado? ¿Cómo yo caí preso? Como si tantos matan, tantos asesinan. ¿Por qué a mí? ¿Por qué yo no soy el único que asesina? ¿Por qué no están todos los asesinos en las cárceles? ¿Por qué a mí? ¿Qué pasa con este mundo? Nadie, no tienen explicación, no tienen respuesta que los consuele. Amados, todos los días de nuestras vidas, por las noticias, lo vemos en televisión, lo oímos por la radio, por internet, salen personas que están siendo arrestadas por primera vez por haber cometido algún delito o infracción a la ley, y vemos que son escoltados por policías montados en patrullas policíacas, o del FBI, o de redada, o de antidrogas, o de prostitución, delitos sexuales en estos vanes, en estas guaguas, y los dirigen a la cárcel a montones de rameras por primera vez. Y esas muchachitas, ay, que montan, súbanse todas ahí a la jaula. ¿Cómo terminaron así? ¿Cómo empezaron así? Poco a poco, sin darse cuenta. Y los meten en la cárcel a veces para extinguir una condena de 15 años por robo, o por una pelea, o por cualquier cosa. Y los vemos, los titulares son, queridos codritos, madre e hija asaltadas en camino al mercado. 4 estudiantes saliendo de la universidad son secuestrados. Padre viola a su propia hija y la mata. Queridos siervos, todos los días. Piloto de Delta saca revólver en pleno vuelo, esto salió el otro día, de Atlanta a Barcelona, y amenaza con matar al piloto en pleno vuelo, queridos corderitos.
Y no lo mató de milagro, se volvió como loco. Como quiera lo arrestaron cuando aterrizaron. Iba para la cárcel, la Delta lo despidió, por supuesto, que va a mantener un piloto contratado, un piloto homicida, psicótico. No se sabía que este hombre iba a salir así. Querido Cristo, ¿qué más vemos por ahí? Arrestados, redada enorme. El otro día en Puerto Rico, 480 arrestados en todos los municipios de la isla por narcotráfico. La mayoría de ellos la primera vez. Hasta gente jovencita, hasta abuelas de 80 años metidas en esto. ¿Cómo se dejaron involucrar en esto? ¿Cómo se dejaron meter en este problema tan grande, en este crimen, en esta violación de la ley que es tan ferozmente castigada por la justicia? Y ahora van a pasar 200, o si han matado gente, dependiendo de lo que les hayan confiscado, van a pasar 50, 40 años en la cárcel. Y la abuelita se va a morir ahí porque ya tiene 80 y ya no va a vivir 120 años. Y va a estar en la cárcel hasta el día que se muera lamentándose. ¿Y cómo salgo? No puede salir. No hay quien la saque. ¿Quién va a sacar una vieja de 80 años narcotraficante? ¿Para qué? ¿Quién va a pagar una fianza? ¿Quién va a pagar abogados a esa? Otros que tal vez sean narcotraficantes. Pero ellos fácilmente suplantan y ponen otra vieja de 80 años en otro barrio a tirar la droga, queridos colegas. Y ya está. Nadie es indispensable para nadie. Nadie tiene amor en este mundo, nadie se compadece. Los que meten a las personas en crímenes y luego caen víctimas de sus crímenes y caen en la cárcel no son asistidos por eso. Se esconden, los niegan que los conocen y defiéndete tú, ahí bátete tú solo, tú sola, mira a ver cómo sales, a mí no me busques, yo ni te conozco. Querido siervo. Pero dice en Hebreos 8:12, nunca más me acordaré de sus pecados. ¿Qué significa eso? Nunca más me acordaré de sus pecados. Dijo Yahshua, dijo Yahweh. Eso no significa que nuestro pecado se le olvide, sino que no lo va a tener en cuenta. Nos trata como si nosotros no hubiéramos cometido ese pecado cuando nos alejamos de él y queremos hacer borrón y cuenta nueva. Cuando nosotros no queremos volver a pecar, y de hecho no hemos vuelto a pecar, lo sabe Yahweh si no hemos vuelto a pecar de eso, ¿verdad? Por ende, el mensaje es a todos los que hemos sido llamados, y yo diría también el mensaje es para la gente de las naciones, aunque no entiendas ni hayas sido llamado, aunque no conozcas a Yahshua, aunque no conozcas que tienes quien se pueda olvidar de tus pecados y limpiarte de tus pecados y quitarte la culpa, esa culpa que tú cargas, esa culpa que tú tienes, esa culpa que ya estés en tu casa o estés en una cárcel o estés en un hogar o en rehabilitación o estés en donde estés lidiando con el pecado, te hayas arrepentido, te hayan casi pillado pecando y dijiste, uy, nunca más voy a robar, ya está bueno, por poco esta vez me pillan y me hubieran metido 20 años de cárcel, nunca más lo voy a hacer, pero te queda la conciencia de que fuiste un pecador y que mucha gente en tu barrio tal vez lo sepa y te traten como el que roba, como el pecador, y tal vez te tengas que mudar de barrio o de país. Hay uno que no tiene en cuenta los pecados de ninguno, de una nación que él está creando, de gente de un pueblo santo que él está creando, donde todos vienen del pecado, todos son pecadores, todos tenían culpa, nadie podía lidiar con su pecado, nadie podía dejar de cometerlo, pero lo conocieron a él porque él los llamó, porque él se les dio a revelar, y entonces dijeron, podemos, yo creo Yahshua, yo creo que tú me puedes limpiar, yo creo que yo puedo dejar de pecar, yo creo que tú me das a mí la fe, yo creo que tú me das a mí la esperanza de que yo puedo, porque tú enseñaste y tus discípulos dejaron de pecar, y yo veo que sí que se puede. Y no es pretendiendo, es real. Esto de dejar de pecado en Yahshua es algo real. Así que no trates de excusarte en lo más mínimo a causa de tus pecados, negando la justicia de Yahweh. Cada uno de nosotros tiene un amoroso Padre Celestial y un amoroso Hijo de Yahweh que murió por nosotros. Isaías 43:25. Dice Yahweh,
Yo soy el que borro tus transgresiones, y continúa, por amor a mí mismo, ¿verdad? Por honor a mi nombre. Yo soy el que borro tus transgresiones. No hay otro Elohim, no hay ningún Baal en este mundo, no hay nadie más en todo el universo que pueda borrar transgresiones a los seres humanos. Los demás Baales, los demás Elohim, que son falsos, todo lo contrario, lo que hacen, algunos pretenden borrar transgresiones y lo que hacen es meter a la gente en mayor transgresión. Porque el mundo está dominado por Satán y sin embargo el mundo va, el aumento en la iniquidad es obvio, está profetizado y se está cumpliendo. Porque el mentiroso, el engañador Satanás, tiene religiones donde aparentemente lidian con el pecado, borran transgresiones, quitan culpa, pero no es verdad. Esa gente son pecadores. Miren la iglesia católica, el clérigo. Miren los pastores de las iglesias evangélicas, protestantes, de cualquiera, testigos de Jehová, testigos de lo que sea. Miren cómo no se les limpian los pecados, miren cómo ellos juzgan, aprenden cosas que están en las Biblias, en las Escrituras, pero no son limpios de sus pecados. De hecho, algunos dicen que Yahshua abolió la ley, imagínense. ¿Cómo van a ser limpios de pecado? Sin ley, sin cumplir con la ley. Yo soy el que borro tus transgresiones. Isaías 43:25. Y Yahshua repitió eso mismo, porque Yahshua o Isaías estaba diciendo lo que Yahshua cuando viniera iba a decir en el futuro. El profeta Isaías profetizó las palabras, algunas palabras que Yahshua habría de repetir para confirmar que era el Mashiach, el que borra nuestras transgresiones. Y Yahshua dijo eso mismo: yo soy el que borro tus transgresiones, yo soy el que te limpio de pecado. ¿Por qué habla así? Le preguntaron cuando vino Yahshua y dijo esas cosas. Porque ¿quién tú te crees que tú eres? Estaba blasfemando. ¿Quién puede perdonar pecados sino solamente Yahweh? Le preguntaron los fariseos. Eso está en Hechos 3:19. Por tanto, arrepentidos y convertidos, para que tiempos de refrigerio vengan de parte de Yahweh. Y vamos a ver qué son los tiempos de refrigerio y cuándo vienen, en qué año encajan, si es durante la gran tribulación o es después o cuándo, queridos. Pero vienen tiempos de refrigerio, tiempos de alivio. Segundo de Samuel 12:13. Miren lo que estamos leyendo aquí. Entonces David el rey dijo a Natán, otro profeta: he pecado contra Yahweh. Y Natán dijo a David: Yahweh ha quitado tu pecado, no morirás. He pecado contra Yahweh, lo que hice está mal. Se dio cuenta ahí. Cuando nosotros nos damos cuenta de que hemos pecado, si robamos, ya no estamos robando como antes, ¿verdad? Tenemos una lucha contra el pecado y la estamos ganando, se nota, pero cuando no tenemos lucha, cuando estamos cediendo al pecado, no nos hemos arrepentido y seguimos pecando contra Yahweh y estamos sujetos a la muerte, porque Yahweh no nos quita nuestro pecado mientras nosotros no nos quitemos de pecar. Así que tenemos que arrepentirnos y convertirnos como David. Y llegó el punto en que David se dio cuenta de que había pecado contra Yahweh, no solamente contra Urías o contra Betsabé o contra el pueblo o contra cualquier amigo suyo. Contra Yahweh, violó la ley de Yahweh, la que le puede traer vida si la obedece, o muerte si la desobedece, y estaba sujeto a la muerte. Pero cuando se arrepintió, cuando admitió su pecado a Natán, he pecado contra Yahweh, Natán le dijo a David inmediatamente: Yahweh ha quitado tu pecado, no morirás. Tranquilo, David, descansa, no te consumas, él quita tu pecado. Yahweh y su hijo, todavía no había venido el hijo, pero el padre quitaba pecados para el tiempo de antes de Yahshua. Vamos a ver qué dice Pablo aquí en Romanos 6:1. Y la gente de las naciones no es capaz de decir y de reflexionar cuando roban, cuando fornican, cuando chismean, cuando difaman, cuando odian, cuando hacen planes y defraudan, estafan a gente. El pecado contra Yahweh no lo entienden, no saben, no lo razonan, no puede salir eso de su boca ni de su corazón. Por eso no está. Queridos siervos, y ahí vemos la primera parte de este mensaje
donde pues brevemente, aunque un poquito rápido, un poquito aceleradamente diría yo, de forma breve pero rápida, hemos visto las reacciones de las personas de este mundo y las personas del pueblo caído, del Israel. Cuando no estaba caído, caían algunos como David, pero se levantaban porque tienen al amo Yahshua. Los de las naciones tristemente no se pueden levantar así, de esa misma manera, se tienen que quedar encerrados hasta que Yahweh les tenga misericordia, queridos siervos. Y Yahweh hoy en día está extendiendo misericordia a todas las naciones mediante su Hijo Yahshua, para que todos los que se arrepientan se salven. No importa de qué naciones, Él va a formar una sola nación con toda esa gente. Una nación Kadosh apartada, que será la Israel gobernante en el milenio, queridos hijos. Así que pasemos al segundo segmento de este mensaje, con el favor de nuestro Abba. Shalom, queridos.